Continuando con los temas de lunes, miércoles y viernes, en el día de hoy, pues vamos a tratar un tema que es bastante complejo, que es el embarazo de la enfermedad renal crónica, a cargo de este servidor, Carlos Evangelista, el primer año hospital Padre Villini. Bueno, el embarazo como proceso fisiológico produce ciertas alteraciones a nivel orgánico, no sobre todo se puede escapar la parte renal. Para poder compensar diferentes demandas para el feto, pues el organismo adapta el cuerpo de la mujer para responder a todas las necesidades de requerimiento durante el periodo de gestación. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es la fisiología renal en cuanto al embarazo, para enfocarnos sobre el tema que vamos a tratar. Bien, entonces, durante el embarazo surgen cambios tanto anatómicos como funcionales para poder responder a las necesidades metabólicas durante el periodo de gestación. Por lo que los cambios anatómicos se va a observar un aumento en el tamaño de los riñones, aproximadamente 1 centímetro en su longitud, a expensas de un incremento del volumen circulatorio, lo que va a producirse posteriormente una dilatación de los cálices, la pelvis renal y los uréteres, que condicionan una hidronefrosis fisiológica. Es más pronunciada a medida que avanza lo que es el embarazo, por la compresión ureteral causada por el útero. Los cambios anatómicos van a constar en alteraciones vasculares, por ejemplo, aumento del flujo plasmático efectivo, que se incrementa un 50%, secundario al aumento del gasto cardíaco, y una vasodilatación sistémica. Va a haber un aumento de la tasa de filtrado glomerular entre un 30 y un 50%, lo que clínicamente se refleja con una disminución de los valores de creatinina. A nivel plasmático oscilan entre 0.4 y 0.8 miligramos sobre decilitro, reduciendo los valores también de ácido úrico. La hiperfiltración también se produce y acarrea un aumento de la excreción de proteínas, no más de 300 miligramos por día, y una aparición de glucosura en ausencia de hiperglucemia. ¿Qué va a traer como consecuencia? Bueno, pues un aumento del filtrado glomerular, lo que va a producir un aumento de la filtración de sodio, pero también va a producir un aumento de la restricción tubular, también va a haber un aumento, el ácido úrico va disminuyendo su concentración con un 25%, por lo que su disminución se va a alterar a nivel de su restricción tubular. También va a haber la glucosura umbral renal, en este caso mayor a 150 miligramos sobre decilitro, y va a aumentar la excreción de vitaminas, también ácido fólico y de ácido ascórbico. Las proteínas se van a alterar su absorción y van a pasar a través del filtrado glomerular a ser excretadas juntamente con el calcio. Para poder compensar todas las pérdidas de todas estas sustancias, incluyendo los electrolitos, va a haber una disminución del pH y un aumento del pH, una disminución de la presión de CO2, por lo que va a haber una alcalosis respiratoria compensatoria y va a haber una disminución de la absorción de bicarbonato. Eso es en términos generales más o menos lo que ocurre en los procesos renales del embarazo. También va a haber aumento de prostaglandina, la cual es durante la gestación, pues van a alterar el tono vascular, va disminuyendo lo que es la presión arterial. Estas aumentan en la etapa avanzada del embarazo y se supone que tienen una acción antinaturética. La presión arterial también disminuye por un efecto vasodilatador y una disminución de la expresión del sistema de angiotensina y aldosterona, lo que va a producir un aumento de óxido nítrico y como consecuencia va a producir un aumento de la resistencia de la vasopresora de la
angiotensinas 2. Comenzando a entrar en materia del tema, en cuanto al espectro de la enfermedad renal en el embarazo, pues puede manifestarse como con edemas o proteinura, una hipertensión importante y azoemia. Esta puede contemplarse clínicamente en varios escenarios. ¿Cuáles son? Pues el desarrollo de una lesión renal aguda durante el periodo de gestación, que posteriormente se diagnostica de manera tardía, desarrollándose o detonando como una enfermedad renal crónica. También una nefropatía previa no diagnosticada en los pacientes anterior al embarazo y una enfermedad renal crónica que precede o se instala durante la gestación por procesos inmunológicos o mecanismos propios durante los cambios que se producen en el embarazo, también incluido también en las pacientes que han sido precedido procesos de trasplante. En cuanto a la enfermedad renal crónica y el embarazo, esta se observa aproximadamente en un 4% de las mujeres en edad fértil, pero es poco frecuente en el embarazo, debido a la menorrea y la ovulación que se produce en este tipo de pacientes. El embarazo, la enfermedad renal crónica terminal, pues trae como resultado efectos materno-fetales adversos. Los principales son reportados, por ejemplo, abortos espontáneos, hipertensión arterial no controlada y la preeclampsia, y como mayor complicación la eclampsia, produciendo alto riesgo de muerte materno-fetal, retraso de crecimiento intrauterino y nacimiento prematuro. Esto es debido al estrés que se produce, un mayor flujo sanguíneo renal durante el embarazo, y puede agudizar una lesión renal en el contexto de una enfermedad renal persistente, como sucede en la situación fuera del embarazo, en la que el riñón alterado es más sensible a agresiones, más añadido un proceso crónico como la enfermedad renal a un proceso con cambios metabólicos y anatómicos tan agresivos como es el embarazo. Desde el punto de vista de clasificación de la enfermedad renal crónica en el embarazo, esta se clasifica en 3 grupos, dependiendo de los niveles de aclaramiento, principalmente. En leve o estadio 1, tenemos un aclaramiento de creatinina mayor a 70 mililitros por minuto. En estadio 2, entre 40 y 70 mililitros por minuto. Y 3 o 4 con un aclaramiento de creatinina menor a 40 mililitros por minuto. Esto va a depender básicamente de los niveles de creatinina que se van a reportar más adelante, lo voy a enseñar. Aquí tenemos una tabla donde nos explica, de acuerdo a los niveles de creatinina, un nivel de creatinina menor a 1.4 miligramos sobre decilitro, con un aclaramiento medio a 70 mililitros por minuto. Estamos hablando de estadio 1 y 2, y una enfermedad renal grado leve, pues ya cuando es moderado, entre 1.4 y 2.4 miligramos sobre decilitro, con un aclaramiento de 40 y 70 mililitros por minuto. Y grave, pues ya mayor a 2.4, hay textos que lo promedian hasta 3 miligramos sobre decilitro, con un aclaramiento menor a 40 mililitros por minuto. ¿Qué va a representar esto? Bueno, pues como mencionaba ahorita, las complicaciones van a ir añadidas de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. De un 25% aproximadamente en una enfermedad renal leve, hasta un 86% en una enfermedad grave de complicaciones. Mientras que el desenlace obstétrico exitoso va a estar entre un 95 y 85% con una enfermedad renal leve, y entre un 47 y un 8% en una enfermedad grave. Las secuelas a largo plazo con desarrollo de enfermedad renal o empeoramiento de la función renal va a estar entre menos de un 3% o 9% de los pacientes con enfermedad renal leve, y entre un 53 y un 92% de aquellos pacientes con enfermedad renal grave. Cabe destacar que estas condiciones siempre es importante evaluar la función renal anterior del paciente antes del embarazo, y aquellos pacientes que
que tienen una enfermedad renal crónica ya establecida, pues el control y el seguimiento estricto va a ser muy importante para el desarrollo y el desenlace exitoso del embarazo. Bien, entonces la enfermedad renal crónica leve, tenemos, como comenté ahorita, una creatinina menor a 1.4 miligramos sobre decilitro, con una depuración de creatinina que disminuye entre un 50 y un 60%, una proteinuria menor de 1 gramo en 24 horas, puede haber una hipertensión y regularmente no hay desórdenes hidroelectrolíticos, ni ácido básico, tampoco hay uremia. Ya una enfermedad renal crónica moderna, en este caso entre 1.5 y 2.5, la depuración disminuye entre un 25 y un 50%, puede haber proteína entre 1 a 3 gramos en 24 horas. Regularmente hay hipertensión, hay retención hidrosalina, puede haber acidosis metabólica compensatoria y puede haber signos y síntomas de uremia. Perdón. Enfermedad renal crónica grave, puede haber una creatinina mayor a 2.5 miligramos sobre decilitro, o una depuración de creatinina menor a un 25%. La proteinura aquí es más grave, mayor a 3 gramos. La paciente puede manifestarse muchas veces con síndrome nefrótico. La hipertensión arterial de difícil control, que requiere regularmente más de 2 o 3 medicamentos. Un manejo inadecuado de agua, la paciente puede desarrollar edema del pulmón, puede haber ese desequilibrio hidroelectrolítico como hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipercalemia. El paciente puede entrar a uremia con gravedad de la enfermedad renal, llevando al paciente a estado coma y alteraciones neurológicas como convulsiones, eclampsia y síndrome de Gerd. Los aspectos epidemiológicos varían estableciendo que la enfermedad renal crónica en mujeres es aproximadamente de 1.3%, o una prevalencia de 2,4%, y entre el estadio 1, 2 y 3, pues esta es relativamente baja, entre 0.8 y 1%. De igual forma, también se estima que la enfermedad renal crónica en pacientes embarazadas es de 1 por cada 750 embarazos. Entrando ya a lo que son las nefropatías por enfermedad renal crónica, pues la nefropatía por preeclampsia no se puede quedar, debido a que sabemos que los trastornos hipertensivos del embarazo son la principal causa de daño renal en el concreto de una mujer embarazada que no esté o que no tenga enfermedad crónica añadida. En este caso, la nefropatía por preeclampsia se calcula que aproximadamente es de un 55% a un 60% de los casos que llevan a una mujer embarazada a una enfermedad renal crónica. Por lo tanto, aquí va a haber una expansión del citoplasma, va a haber una proliferación de células sanguíneas, va a haber un engrosamiento de la membrana basal y depósito fibrinoide a nivel endotelial. Esto va a producir alteraciones, lo que es la polaridad podocitaria y llevando posteriormente al desarrollo de la nefropatía por preeclampsia. Además, va a haber una endoteliopsis que se caracteriza por un acúmulo de material fibrinoide a nivel de la capa íntima, disminuyendo la luz vascular y produciendo isquemia importante, la cual se puede desarrollar con una reumaesclerosis focal y cementaria o secundaria a una hipertensión severa sistémica. Va a haber, en este caso, hiperfiltración. Pero si esta es autolimitada, si no es un tratamiento adecuado, puede persistir la proteinuria hasta 30 meses postparto. En cuanto a la nefropatía diabética y el embarazo, pues actualmente más del 50% de las pacientes con enfermedad renal crónica tienen diabetes, aunque es menos frecuente en las mujeres en edad fértil. Las mujeres con diabetes postgestacional como sin nefropatía, pues tienen mayor riesgo de consecuencias adversas fetales y maternas durante el embarazo, sobre todo aquellas pacientes que no tienen un control metabólico adecuado. Y si tienen microalbuminuria, conlleva un riesgo cardiovascular adicional, produciendo alteraciones a nivel de la hemodinamia
y aumentando el gasto cardíaco aún más de lo necesario, produciendo altos niveles cardiovascular como hipertrofia ventricular izquierda, puede llevar al paciente alteraciones a nivel hemático como producir anemia debido a la pérdida importante de vitaminas durante el proceso de hiperfiltración. Es importante destacar que el mal control glucémico durante el embarazo se ha asociado a preeclampsia, a cetoacidosis diabética y a efectos materno-fetales adversos graves. Las mujeres con diabetes mellitus tipo 2, con microalbuminuria, una función renal normal y que sean normotensas, se le debe animar pues a no posponer el embarazo, debido a que si la enfermedad renal diabética pues continúa en decremento, pues estas va a producir mayor lesión a nivel glomerular. Por lo tanto, cuando esa mujer decida pues llegar a embarazarse con una nefropatía diabética avanzada, con alteraciones ya a nivel importantes a nivel glomerular, por lo tanto, va a haber mayor riesgo de pérdida del feto, mayor riesgo de preeclampsia y mayor riesgo de sangrado intrauterino. Los efectos del embarazo en las pacientes diabéticas con nefropatía manifiesta son similares a las mujeres con otras formas de insuficiencia renal parenquimatosa. El pronóstico se determina principalmente de acuerdo al grado de hipertensión y afectación renal. En de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el pronóstico es similar al tipo 1, salvo que el efecto de alteración a nivel de lo que es el metabolismo de la insulina es menos agresivo. Por lo tanto, puede haber un mayor control glucémico de esta paciente, pero si en ambos aspectos, si no tiene un control glucémico adecuado y una evolución tórpida, también puede desarrollar una afectación grave de la función renal y puede preceder pues a pérdida del feto. Otra complicación que es muy frecuente son la artritis lúpica del embarazo. En el caso de las enfermedades autoinmunes, la más frecuente es la fértil. Y durante el embarazo, las mujeres tienen mayor riesgo de parto pretérmino y de preeclampsia, sobre todo por los mecanismos inmunológicos asociados al lupus. Por lo tanto, con una planificación y vigilancia y tratamiento cuidadoso, la mayoría de los pacientes que no tienen afectación renal y que tienen una función renal normal, podría decirse que podría completar su embarazo, pero con menos complicaciones graves. No es que no la pueden hacer, pero es menos difícil. Perdón. Bien, entonces, la hipertensión y la proteinuria en el momento de la concepción están asociados a mayor riesgo de consecuencias tales, se han asociado a un brote de exacerbación en el lupus, a procesos de desarrollo de preeclampsia y algunos casos de deterioro, aún mayor deterioro de la función renal de aquellas pacientes muy susceptibles o que tengan algún grado de afectación renal o con proteinuria importante. Las mujeres con lupus deben posponer, por supuesto, el embarazo hasta que el lupus se encuentre inactivo, no tenga brotes importantes, durante aproximadamente 6 meses y se minimizan los fármacos inmunosupresores. Puede ser difícil diferenciar entre una exacerbación de una nefritis lúpica y una preeclampsia cuando una mujer con antecedentes de lupus que sufre deterioro de la función importante de la función renal, pues se puede haber proteinuria y hipertensión, sobre todo en aquellos casos de alguna preeclampsia severa, que se han reportado casos de una albuminuria mayor a 300 miligramos por gramo. En cuanto a las enfermedades glomerulares, la glomerulonefritis no se escapan de los padecimientos crónicos renales y el embarazo, sobre todo que la mayoría de los casos se han reportado la nefropatía por IgA y que estas se asocian a una exacerbación durante el embarazo. De hecho,
por el estado de hiperfiltración que se produce en el embarazo, se ha reportado mayor grado de proteinuria de estos pacientes. Ahora, es importante destacar que la glomerulonefritis post-estreptocócica, aparentemente, estudios demuestran que durante el embarazo confiere cierta protección contra esa entidad. Por lo tanto, no se han reportado casos graves o con alteraciones importantes los pacientes que han padecido durante el embarazo glomerulonefritis post-estreptocócica, a diferencia de los pacientes como la esclerosis focal segmentaria, que se asocia bastante importantemente a preeclampsia y a pacientes con hipertensión resistente. La proteinuria, en el caso de la excreción de proteína de orina, aumenta de forma habitual durante el embarazo y puede incrementarse notablemente la enfermedad renal parenquimatosa subyacente, sobre todo de aquellos pacientes con historia de lesión renal diabética, de enfermedad renal diabética o una nefropatía. Cuando la proteinuria de rango nefrótico en el embarazo, la causa más frecuente de proteinuria, obviamente, de la actividad del embarazo es la preeclampsia. En la mayoría de las causas de síndrome nefrótico, pues, incluyen la nefropatía membranosa, la proliferativa y la membrana proliferativa. Y obviamente el cambios mínimos y otras alteraciones sistémicas como la enfermedad renal diabética y la amiloidosis también se han asociado a este tipo de entidad en pacientes que ya tienen esta condición. Otras alteraciones durante esta simulan, por ejemplo, un síndrome nefrótico que incluye disminución de la albúmina sérica entre 0.5 y 1 miligramos sobre decilitro. La concentración de colesterol y de lípidos también tiene alto riesgo de desarrollar síndrome nefrótico en este entidad. Básicamente, las alteraciones que se ven de proteinuria de rango nefrótico es una membrana vascular dañada, ya sea por una hipertensión persistente o por un mecanismo inmunológico añadido que produzca algún tipo de glomerulopatía. Otras alteraciones son las que se ven en estos pacientes, alteraciones de las enfermedades intersticiales, por ejemplo, la nefropatía por el flujo, que se ha asociado bastantemente a enfermedad renal crónica, y más en mujeres jóvenes, tiene alto riesgo de desarrollar preeclampsia, por lo que es importante el seguimiento consultivo a esos pacientes y tratamiento antimicrobiano durante el embarazo. Se estipula que con la afectación funcional mínima tienen pocas complicaciones, pero corren un riesgo de preeclampsia. También son propensas a infecciones de tracto urinario inferior, pero también pueden ser prudentes realizar cultivos de orina más frecuentes. Por lo que la enfermedad renal, por ejemplo, poliquística, dominante en el adulto, puede no detectarse en el embarazo. Como afectación intersticial puede haber hipertensión que regularmente debuta con esta alteración, pero cuando es evaluada ya tiene un daño renal, aunque sea mínimo, y puede haber también alteración de lo que es la membrana basal glomerular. Regularmente estas pacientes hacen una hipertensión resistente y durante el embarazo resulta muy complicado, ya que se asocia a otro tipo de complicaciones como aneurismas cerebrales, aneurisma a nivel hepático. Y son pacientes con alto riesgo de complicaciones neurológicas y vasculares a nivel sistémico. Los riñones únicos, aquí también las mujeres toleran bien el embarazo, sin embargo, se ha asociado a nefrolitiasis o pielonefritis crónica. También puede ser remanente en pacientes infectados y que deben evaluarse cuidadosamente las pacientes con esta enfermedad mediante una revisión de cultivos de orina durante el embarazo y el puerperio. Recordar que el proceso de la pielonefritis crónica está muy asociado a nefritis crónica, la cual puede producir fibrosis intersticial y producir daño renal crónico. Si un paciente tiene alguna alteración renal mínima, si no es tratado de manera adecuada posteriormente al embarazo, puede desarrollar meses posteriores una enfermedad renal crónica. Los riñones pélvicos pueden ser asociados a otras anomalías de la parte urinaria de la madre y además puede producirse también daño
a nivel de la pared renal por aumento de la presión del intrauretero. La oritiasis hematuria también tiene una prevalencia importante, alrededor del 0.3-0.5%, y muchos de los cálculos contienen calcio, algunos son de origen infeccioso. También las infecciones del tracto urinario pueden producir infecciones en el tracto urinario y también puede producir nefrolitiasis. El tratamiento inmediato prolongado, aproximadamente de 3 a 5 semanas, en aquellos pacientes con alto riesgo de cronicidad, pues debe ser profiláctico, aproximadamente de 3 a 5 semanas, y en el porpero inmediato, porque los cálculos pueden ser unidos de infección resistente, y en aquellos pacientes con grado de afectación renal, pues puede agudizar aún más. En cuanto a la modalidad de diagnóstico, el método diagnóstico de imagen es la ecografía de nuestros pacientes, saben por la condición que llevan. También los marcadores de daño renal, en este caso, amiloglobulina, la reacción proteína, creatinina en orina en 24 horas. Y habla también del conteo de ADI, sobre todo para medir si hay cilindros, si hay células a nivel orina. Obviamente, el estimado de filtrado glomerular a través de este no debe ser dato importante de lograr diagnóstico. En cuanto al manejo de la enfermedad renal crónica en el embarazo, pues es importante, lo más importante de todo es la planificación. Si en las pacientes que quieren embarazarse y con una creatinina menor a 1.4 miligramos sobre decilitro, debe realizarse control cada 2 semanas y hasta las 32 semanas. Luego, hacerlo semanal hasta las 36 semanas, que es una fecha importante y más que adecuada en estos pacientes por el alto riesgo de prematuridad que presentan esos embarazos. El manejo interdisciplinario, obviamente, no solamente por nefrología, sino por perinatología y reumatología, en aquellos pacientes con enfermedad reumatológica persistente o de tipo inmunológico. También la detección temprana, los signos de alarma, como los edemas, la proteinuria, alteración a nivel ocular, edema de epilepsia, de escotomas, son importantes para evitar que un paciente que vaya en mala evolución pase desapercibido. La oscilografía para detectar el tratamiento intrauterino, los gramos, también de experimento prematuro de membrana, por eso es importante utilizar la misma. Es importante hacer el perfil biofísico y vigilancia fetal en el tercer trimestre de estos pacientes para verificar que no hay algún tipo de malformación y en dado caso de que se presente el parto prematuro, no haya tantas complicaciones fetales. Pues los criterios de hospitalización de esos pacientes son los siguientes. En aquellos pacientes que presenten una hipertensión arterial de difícil control, aquellos pacientes que presenten, que tengan una afectación renal importante, una proteína importante, que desarrollen un síndrome nefrótico, aquellos pacientes que presenten nuevamente la preeclampsia o hagan eclampsia y que se vea en la sonografía retraso de crecimiento intrauterino, el último es para estimular más tiempo y aplicar los maduradores de inductores de maduradores pulmonares. También aquellos pacientes que tengan una afectación renal, pero que tengan una infección del tracto urinario. Bien, las cifras tensionales adecuadas en aquellas pacientes con enfermedad renal crónica y embarazo, lo ideal son menos 140-90. Aunque hay textos que plantean 125-65 y un mínimo de 110-65. Y en aquellas pacientes con enfermedad renal crónica que presentan mayor riesgo de desarrollar pues preeclampsia, así la estrategia recomienda el uso de suplementos de calcio, vitamina D, para prevenir las complicaciones, la cual se ha asociado a un efecto protector, ya que disminuye el efecto antiinflamatorio y vasopresor de la angiotensina 2 en estos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar preeclampsia.
Las opciones de inmunosupresión segura durante el embarazo, por ejemplo, la prednisona, la azathioprina, y también los inhibidores de la detección de orina como tacrolimus y la ciclosporina. Proponen evitar el microfenolato y la ciclofosfamida de igual forma porque están asociados a alteraciones fetales graves. De hecho, están contraindicados. Bueno, en cuanto al manejo de tratamiento antihipertensivo, ya la medicación que muchos conocemos de primera línea, pues los alfa-atonistas, la que más conocemos, la metildopa, es el medicamento más usado y con mayor seguridad en estos pacientes. Otros medicamentos que sean sido beneficiosos en este caso son los calcioantagonistas. Se ha utilizado como segunda línea en el contexto de la paciente de la trastorno hipertensivo y la paciente con enfermedad renal crónica. Estos medicamentos que son muy importantes son los beta bloqueantes, pero son de tercera línea en el contexto del manejo antihipertensivo. Solamente el labetalol es el medicamento de elección en este grupo de medicamentos. De primera línea, el trastorno hipertensivo del embarazo grave, o aquellos pacientes con cáncer. Los IECAS y los inhibidores de los antagonistas del receptor de angiotensina 2 está totalmente contraindicado por lo que ya sabemos, los efectos teratogénicos y materno-fetales graves que producen en estas pacientes. Los diuréticos hablan del uso de estos en el contexto de los pacientes con hipertensión sensible a sal, pero ojo, hay que tener mucho cuidado por el exceso de presión de volumen que producen esto. Hay que vigilar la hipopotasemia. Esta es una imagen donde están los medicamentos que mencionamos hace un momentito. Está la metildopa como primera línea, la labetalol, también están los calcioantagonistas. Aquí tenemos también, obviamente, los diuréticos, aunque su evidencia no está muy demostrada, pero en algunos casos, los pacientes con hipertensión sensible se han utilizado y han mostrado ciertos beneficios. Pero como siempre mencionamos, los IECA, el VARA2, están totalmente contraindicados. En caso de presentarse pues edema secundario a pérdida de proteínas, como por ejemplo ocurre en el síndrome nefrótico durante el embarazo, se quererá implementar manejo de la inmunosupresión más allá debido al riesgo de infección en el paciente con enfermedades inmunológicas. El uso de diuréticos de ASA, en caso extremo, se puede utilizar un medicamento con infusión dialítica. Dado el riesgo de efectos trombóticos que surgen en esos pacientes secundarios con proteinuria grave, con una proteína albúmina menor a 2.5 gramos o 2 gramos sobre litro, recibirán una profilaxis, por ejemplo, con heparina, para evitar el efecto trombótico en estos pacientes. La anemia sabemos que es de tipo fisiológico. Aún así, no podemos olvidarnos en el contexto de un paciente con nefropatía crónica los valores adecuados de hemoglobina. Sin embargo, el tratamiento con hierro es importante en esos pacientes, sobre todo hierro endovenoso, además de los agentes estimulantes de la hipófisis. Como mínimo, por la pérdida de nutrientes en estos pacientes, como mínimo una dosis de ácido fólico de 5 miligramos una vez al día como dosis mínima. Se puede aumentar hasta 10 miligramos al día. También la hipocalcemia, la hipoglucemia, hipoparatiroidismo secundario, que es muy raro los pacientes con este tipo de condición, pero puede darse. Debe tratarse con suplemento de vitamina D y con agentes quelantes análogos de este. Es importante también corregir la acidosis metabólica que produce el hiperparatiroidismo para poder tener un beneficio adecuado a la hora de utilizar suplementos de vitamina D. Entonces, es importante en cuanto a las pacientes embarazadas que la hemoglobina debe ser igual que un embarazo normal. La hemoglobina está entre 11 y 12 gramos sobre decilitro, independientemente de. Entonces,
En cuanto a la terapia de reemplazo renal en mujeres gestantes, la tasa de fertilidad son típicamente bajas, obviamente, por la condición de anovulación amenorrea que producen estas pacientes. Y más, en diálisis peritoneal se habla del efecto que produce esta a nivel intraabdominal por las infusiones de la solución de diálisis, lo cual dificulta una expansión adecuada a nivel intraútero. Por lo tanto, el desarrollo del polidranio, al estar asociado con un número de aumento de nitrógeno urémico, debe considerarse, por ejemplo, a la hora de intensificación de la dosis de diálisis y también el aumento de filtración. En la actualidad se habla de que los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, sin diuresis residual, se recomienda mínimo 36 horas. Ahora, en aquellos que conservan un diuresis residual, se habla de un mínimo de 26 horas a la semana de diálisis. Pero en mujeres, por ejemplo, se habla de que también aquellas que conservan la función renal, este tipo de horas, esta cantidad de horas, 36 es innecesario, por lo que se recomienda solamente alrededor de 20 a 26 horas semanales. En pacientes embarazadas que subieron inicio de hemodiálisis con tasa de filtración para llevar a esta menor de 20 mililitros por minuto, o el boom por encima de 50 o 60 miligramos sobre decilitro, recordar que la creatinina y la urea en este paciente es sumamente baja. Entonces, cuando tenemos elevación de los azoados con una tasa importante de filtración de un número por debajo de 20, hay que considerar diálisis en estos pacientes, haciendo los reajustes necesarios. Entonces, lamentablemente, en el contexto de los pacientes con enfermedad renal crónica y embarazo, el pronóstico que llegan a diálisis y la conservación del feto es muy bajo. Por lo tanto, es un éxito, va a depender de cómo o qué tan bien responde la paciente a la diálisis y las complicaciones posteriores que tanto se puedan manejar. Entonces, las indicaciones de síntomas de inicio de diálisis, como síntomas que ya conocemos, uremia, sobrecarga hídrica, acidosis metabólica refractaria, la hiperpotasemia, son las mismas para la población general y que no sea la población general y que no embarazada. El tratamiento de la anemia, perdón, el tratamiento de la anemia, pacientes con terapia de reemplazo renal, pues es importante. Administración de hierro endovenoso, agente de topoyesis, y hay que tratar de evitar dentro de lo posible las transfusiones, sobre todo por la relación que tiene con el HLA. Por lo tanto, para un posible trasplante, se recomienda mantener un nivel objetivo de hemoglobina, como mencioné ahorita, entre 10 y 11 gramos sobre decilitro, y una saturación de hierro mayor a 30%. En cuanto a la diálisis peritoneal, pues el objetivo de esta, aquellos pacientes que se indican con sobrecarga hídrica, aquellos pacientes con un aumento de creatinina mayor a un miligramo sobre decilitro en 24 horas, con hipercalcemia, hiperpotasemia, con una acidosis metabólica importante, en un pH menor de 7.25, hipermagnesemia, aquellos pacientes con, que no sea fácil conseguir un acceso vascular periférico y que tengan una alteración cardiovascular importante. Y los pacientes con trasplante renal y gestación, pues aquí el embarazo no resulta infrecuente después del trasplante debido a que comienzan a normalizarse los estados hormonales en estos pacientes. Pero es un paciente que debe esperar cierto tiempo y sobre todo que esta paciente embarazada, si se descompensa, puede llegar a caer en diálisis nuevamente. Por lo tanto, se presentan complicaciones maternas y fetales debido a los efectos inmunosupresores, a la hipertensión persistente y a la disfunción renal.
lo que a pesar de mayor incidencia en el parto preterno y bajo peso, los estudios a largo plazo muestran que los niños nacidos del sector extraparental se desarrollan normalmente con un seguimiento adecuado. Las guías prácticas han enumerado una serie de acápites para aquellos pacientes que desean embarazarse. Por ejemplo, lo primero que debe haber una buena salud y una función renal estable de 1 a 2 años después del trasplante. Ojo, sin rechazo ni infecciones agudas en curso. Debe tener una proteína menor a 0.5 gramos por día y una tensión arterial normal y fácil de tratar en el caso de antihipertensivos. Entonces, una creatinina sérica menor a 1.4 sobre cilindro, como mencioné ahorita, en este caso 1.5, 1.4, pero debe estar disminuida con un seguimiento hasta las 32 semanas. Y el tratamiento farmacológico, aquellos pacientes que necesiten inmunosupresión, que tengan una enfermedad inmunológica subyacente como la nefritis lúpica, la prednisona y la satriopina siguen siendo de elección. También la ciclosporina se puede utilizar en estos pacientes. Entonces, signo clínico de rechazo a un paciente embarazado con enfermedad renal. Bueno, hay que saber distinguir bastante porque se puede simular con una pielonefritis. La fiebre, el dolor, la oliguria, el deterioro de la función renal son hallazgos que pueden ver en estos pacientes. Puede haber hematuria importante, pero siempre hay que descartar procesos infecciosos, por lo que hay que realizar los cultivos y de manera mensual, si estamos sospechando un proceso de trasplante, de rechazo de trasplante, una proteína de orina en 24 horas de manera mensual. Un seguimiento cercano con el uso de inmunosupresores y de los niveles tensionales de estos pacientes. Si encima de eso añadimos una alteración metabólica como la diabetes, un control adecuado de la glicemia. Estos son los medicamentos inmunosupresores que podemos utilizar en el embarazo, que yo marqué en rojo, el diclofenaco, pues ya sabemos que está contraindicado en el embarazo. La prednisona, obviamente, es de menor riesgo, que es de clase B, y los demás, la acetropina, a pesar de que es de clase D, se ha demostrado que tiene alto riesgo de seguridad en el embarazo. ¿Cómo dar seguimiento a los pacientes estando con enfermedad renal crónica? Bueno, pues cada 4 a 6 semanas hay que verificar que no haya procesos infecciosos, que la tromboprofilaxis en estos pacientes es importante con heparina, vigilar que no haya hematuria, no haya alteración de la función renal importante. La presión arterial debe estar controlada entre 120 y 170 milímetros de mercurio y menor a 140 milímetros de mercurio. 140 a 90 milímetros de mercurio. Con una función renal que, como dijimos anteriormente, con una creatinina menor a 1.4, digamos, sobre cilindro si desea embarazarse. Y si es mayor a esta, un seguimiento cercano. Si requiere diálisis, pues hacer los ajustes necesarios para la diálisis, para tratar dentro de lo posible conservar el feto y mantener unos niveles hemáticos adecuados. ¿Cómo debe verificar la paciente que desea realizarse, que tiene alguna condición renal? Bueno, iniciar las vitaminas perinatales, la planificación, obviamente, evitar métodos anticonceptivos, la optimización de la inmunosupresión en estos pacientes que desean planificar un embarazo, mantenimiento de la tensión arterial, como dije anteriormente, con un objetivo menor de 140/90, con un ideal de 120/70 o 110/65. Y la proteinuria debe ser menor a 500 miligramos por día. Suspender en dado caso que utilice IECA o ARA2, suspender lo mismo, iniciar otra terapia antihipertensiva y en este caso cambio de estilo de vida y la alimentación de estos pacientes que son altamente sensibles a la ingesta de sal. El pronóstico en estas pacientes. El pronóstico en estas pacientes es sumamente complejo. De hecho, es un reto constante para el nefrólogo,
no solamente para el obstetra, sino para el nefrólogo, está dentro de las complicaciones que produce la enfermedad renal, mantener a una paciente con una condición clínica, clínica difícil, estable, y evitar peores deslaces materno-fetales. Por lo tanto, esas mujeres, por lo que esas mujeres embarazadas se asocian a un mayor y peor pronóstico maternos de deslaces fatales, lo que el seguimiento es estricto en esta paciente y el impacto pronóstico muchas veces es incierto. El conocimiento temprano de la enfermedad podría ayudar a optimizar la estrategia de nefroprotección, evitar la nefrotoxicidad de nuestros pacientes, también instalar un tratamiento específico para la etología que puede desencadenar o descompensar la función renal para poder garantizar una mayor sobrevida y menor número de complicaciones materno-fetales. Es cuando mi posición, preguntas, comentarios, y disculpen que estoy un poco disfónico. Gracias.